Hola, buenas noches. Bienvenidos a más uno Teen Talk de nuestro grupo de influencia aquí del poniente de la Ciudad de México. Es un placer recibir aquí en nuestra casa a nuestro grupo, el Pastor Maya, yo, y aquí ustedes no ven, pero también a Rubén. Hoy con más un estudio del libro de Josué. Para empezar, empezamos con una oración. Aquí estamos yo, Wagner, Pedro, João, Juliana, y vamos a empezar con la oración de Pedro. Gracias. Padre nuestro, gracias por estarnos aquí, por tener este estudio. Cuide de todos, que este estudio sirva para muchas personas. Que sea tu nombre. Amén. Amén. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este programa, en este estudio. Estamos transmitiendo desde el poniente de la Ciudad de México en un piso elevado. Estamos sobre las alturas de la Ciudad de México. Así que estamos a más de 2.240 metros sobre el nivel del mar, que ya es bastante. Y apreciamos muchísimo que el hogar de nuestros hermanos Simao nos permita entrar aquí abiertamente sin problemas. Nos da muchísimo gusto, Wagner, Juliana especialmente, por permitirnos ingresar a este lugar. Ellos son brasileños, por cierto, por eso de pronto el español ahí se les mezcla con el portugués, pero creo que entre amigos y entre hermanos todos nos entendemos muy fácilmente. Como ustedes ya escucharon, vamos a tener el estudio del libro de Josué. Les solicitamos que por favor a todos aquellos amigos y amigas que ya nos escuchan o nos ven continuamente, y a nuestros hermanos de la iglesia, que por favor le den compartir para que puedan llegar nuestra transmisión a otras personas. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión, y pues vamos a comenzar, dirigidos por Job en el libro de Josué. Les invito para que localicen el capítulo 5, especialmente vamos a ver los versículos del 8 al 15. ¿Estoy en lo correcto, Job? Voy a leer los versículos 8 y 9. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Estos dos versículos vienen de 7 versículos anteriores, donde vimos varias cosas. Vimos el recuerdo, o las piedras del recuerdo, que los israelitas sacaron del río Jordán y las pusieron en un lugar como conmemorativo o como monumento de que Dios los había hecho cruzar el Jordán. Eso eran las piedras del recuerdo. Vimos también que entraron a la tierra. Vimos que empezaron con las estrategias de batalla, pero Dios les dijo: hay que circuncidar, ¿no? Entonces, recordar el pacto que había hecho con Abraham. Y vimos las razones, porque esta gente no estaba circuncidada, y lo analizamos en el episodio anterior. Pero ahora aquí Jehová vuelve a hablar a Josué y le dice que hoy ha quitado el oprobio. El oprobio significa vergüenza. Y me llama mucho la atención porque también significa burla o desprecio. En Egipto, el pueblo de Israel había recibido varias clases de marcas, ya sean físicas o psicológicas, porque eran esclavos. Y ahora Dios les da otra marca, que fue la de su pacto, la de la circuncisión. Y hay cosas que nos han marcado en nuestra vida, cosas malas y buenas. Y lo que aquí está diciendo Dios es que quita de nosotros la burla, la vergüenza, el desprecio de esos hechos que nos marcaron en nuestra vida. Entonces es una manera que Dios dice: yo lo voy a remover, todo lo que te da vergüenza, todo lo que te trae culpa, yo lo he removido. ¿Cuándo? Cuando aceptas este pacto.
En este caso, para el pueblo de Israel fue la circuncisión, pero como lo vimos la semana pasada, era el acto de aceptar a Jesús como Señor, como Dios, y obedecerle. De hecho, siempre ese fue el objetivo de Dios, que lo obedezcamos. Y por eso dice, yo circuncidaré vuestro corazón. Yo quitaré toda esa malicia de su corazón, ¿no? De hecho dice, les daré un nuevo nombre, un nuevo corazón, perdón. Y celebran la Pascua. Lo acabamos de... Lo leemos en el versículo 10, que dice que acamparon en Gilgal, que fue donde se hizo la circuncisión, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Es decir, se encuentran están muy cerca de Jericó. Están acampando a menos de 3 kilómetros de Jericó. Y aquí podemos ver que celebran la Pascua. Esta es otra razón por la cual se circuncidaron. Nadie podía participar de la Pascua si no era circuncidado, según Éxodo capítulo 12. Entonces, podemos inferir que durante esos 40 años, desde el Sinaí, que celebraron la Pascua, hasta este momento, no se había celebrado la Pascua, ya que todos eran incircuncisos. Entonces se vuelve a establecer otra vez las fiestas, ¿no? Con la Pascua, y vemos el día 10. El día 10 entraron y el día 14 celebran la Pascua. No sé si recuerdan qué se hacía el día 10. Se escogía el cordero pascual. En esta tercera ocasión de celebrar la Pascua, como vimos, una fue al salir de Egipto, 2 en el monte Sinaí, y 3 es esta, es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y vamos a leer el 11 y 12. Al otro día de la Pascua, es decir, el 15, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. ¿Recuerdan el maná, el pan que caía? Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, al día siguiente empiezan a comer lo que había en aquella región. Ahora, si ellos no habían sembrado, ¿de dónde recogieron? Bueno, pues si vimos en el capítulo 2 con Rahab que todos tenían miedo y se fueron a las ciudades, pues dejaron el campo abandonado, los graneros llenos, y entonces el pueblo de Israel llegó y bueno, pues comieron todo eso, ¿no? Dice que aquí dice los panes sin levadura, que eran de la Pascua, y las espigas nuevas tostadas. Recordemos que cuando cruzaron el Jordán, dice la escritura que el río tenía más agua de lo habitual, se desbordaba. ¿Por qué? Porque era temporada de lluvias, el deshielo era primavera, entonces correspondía con todo esto de la cosecha, de la abundancia, ¿no? De hecho, el día 17 se celebraba con los judíos la espiga nueva, ¿no? Lo que es las primicias, se mecía la gavilla, que todo esto tiene una connotación con Jesucristo, ¿no? Con Jesucristo. Probablemente ellos, no sé si extrañaron el maná, ya ven que por un tiempo no lo querían, y ahora ya no está, ya no hay maná, ya no cae pan del cielo. Y ahora, pues, ¿de qué van a vivir? Pues hay que comenzar a sembrar, hay que cosechar, hay que trabajar, hay que poseer la tierra. Y Dios les va a seguir proveyendo. Entonces, voy a hacer un resumen antes de dar los siguientes pasos. Yo quería hacer un comentario acerca de esto, de lo que es digamos, la frugalidad, ¿no? El hecho de, voy a utilizar una palabra muy mexicana, no aborazarse por la comida, sino aquí estamos viendo alimento muy bueno, nutritivo, valioso, que contiene todos los nutrientes, pero no están buscando la glotonería o el satisfacerse en demasiado. Ese es un punto que quería considerar. También el hecho de lo del maná que decías, Job. El maná representaba, aparte de otras cosas, la misericordia de Dios y el milagro de Dios para alimentarlos cada día durante toda la travesía, ¿no?
Entonces, yo creo que aquí, desde mi perspectiva, hay una situación interesante, el hecho de que cuando Dios ve que nosotros necesitamos una bendición de manera extraordinaria o espectacular, Él nos la manda. Pero de pronto ya no la va a mandar así. Ahora van a comer, como decías, de los frutos de la tierra, es decir, fruto del trabajo, ¿verdad?, de que ellos van a hacer. Sin embargo, sigue siendo bendición de Dios. En la comida sigue siendo bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar fuerzas, nos va a dar salud, nos va a dar energía, nos va a dar ganas de trabajar, y entonces nos está capacitando para que nosotros podamos recibir una bendición de manera diferente, pero al fin y al cabo todo es producto de la bendición de Dios. Bueno, a mí me parece que esa es una lección que podríamos recordar. Voy a enumerar 7 pasos prácticos para vivir en el Espíritu. Recordemos que hemos interpretado que este cruce del Jordán es la nueva vida en Cristo, en nosotros como los creyentes. Claro. Y con estos pasos que acabamos de ver, como es la Pascua, como es el maná, quiero hacerlo referencia a Cristo. Pero voy a empezar con lo que ya habíamos estudiado en el capítulo anterior, pero en el versículo 1, porque dice que estos reyes tenían miedo, tenían temor. Y recordamos que ese miedo era de que iban a perder todo lo que poseían, porque el pueblo de Israel venía a conquistar, y ellos tuvieron miedo de perder todo, y no tuvieron el miedo o el temor de Jehová, que fue lo que vimos, el temor a Jehová, y el hecho de aceptar su perdón, porque recuerden que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces estos reyes tuvieron miedo, pero no se arrepintieron. Y el creyente tiene este temor de Jehová y se arrepiente de sus pecados. Es el primer paso. No vivir con el temor que vivían los reyes, sino vivir con el temor de Dios. Segundo paso, el creyente es guiado por la palabra de Dios y no por las circunstancias. Las circunstancias no son la base de nuestras decisiones, sino la palabra de Dios. Y esto lo vemos cuando Josué se le dice, circuncida a todo el pueblo. Cuando él dice, no, pues a los hombres los voy a inhabilitar para la guerra, no van a poder pelear. Y entonces Dios dice, circuncida. Antes de entrar a poseer la tierra, tengo que poseer su corazón. Y viene el tercer paso. El creyente descansa en la obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Pues obedeció y circuncidó a todo el pueblo. Cuarto paso. El creyente ya no depende de que caiga maná del cielo, como lo decía el pastor. No depende de los milagros, sino que vive en la fe. Y ahora tenemos el maná que viene del cielo. ¿Y quién es el maná que viene del cielo? Pues Cristo. Cristo. Número 5, comer de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Todos los que dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que Dios nos da. Y por último, la celebración de la Pascua. Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Pero recuerdan que cuando salieron de Egipto dijeron, hagan esto en memoria de este acontecimiento. Ahora Jesús lo cambió y dijo, hagan esto en memoria de mí. Y paso número 7 es el que vamos a leer en los últimos versículos. El príncipe del ejército de Jehová. Voy a leer del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? El apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces esto no es más que una representación de Cristo, que se le parece a Josué. Y estar en Cristo no es estar exento de batallas, pero vamos a pelear las batallas con Él. Con Él.
Sí, él se presenta aquí como parte del ejército, ¿no? Exacto. Como el príncipe del ejército. Entonces estaba ahí para batallar, ¿no? Para pelear. De hecho, se asusta Josué. Si recordamos, hubo un episodio muy similar, cuando los hijos de Jacob piden al rey de Siquem que circuncide a todos sus hombres para que se case con su hija Dina, con la hija de Jacob. Y al tercer día, dice, cuando los dolores eran más fuertes, entraron Simeón y Leví y acabaron con toda la ciudad. Ahora, ¿te imaginas el temor de Josué al ver a un hombre con la espada desenvainada y todo el pueblo circuncidado? Claro. Llegó el momento ahora que nos van a matar. Nos van a matar a todos. A la inversa, ¿no? Ahora, la venganza. Exacto. Y entonces dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y la respuesta me impresiona porque dice, no, ni con uno ni con otro. Yo soy el príncipe. Si Josué pensaba seguir sus estrategias que había aprendido con Moisés, estaba totalmente equivocado. Tenía que seguir las estrategias o las instrucciones de Dios. Tus batallas no son mis batallas. Todos tenemos batallas en el día, pero no todos nos podemos acompañar. No todos podemos estar juntos todo el tiempo. Pero Dios sí puede estar con nosotros todo el tiempo. Y Él es quien nos da la victoria en las batallas. Y esta aparición también es una promesa. ¿Recuerdan lo que le dijo a Josué en el capítulo 1? Esfuérzate y sé valiente, porque a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Este es el momento cuando Josué ve el cumplimiento de esa promesa. Yo estoy aquí. Y Dios está aquí. Y Dios está aquí con nosotros en este estudio. Y hay muchos momentos en nuestra vida donde podemos decir, Dios estuvo ahí conmigo. Y este es el momento para Josué. De hecho, me hace recordar Isaías 41 que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, y en la vida, si pensamos en la vida de Josué, cuántas cosas cambiaron, ¿no? O sea, él empezó ahí, ¿no? Junto con todos, ¿no? Y tenía un líder claro, ¿no? Un líder que fue definido por Dios y vio los milagros y ahí estaba. Y ahí en un momento ya no estaba más este líder, él tenía que tomar liderazgo, ahora ya no había más maná, tenían que sembrar ¿no? Entonces todas las circunstancias de su vida fueron cambiando, ¿no? Y la única cosa que es constante es la confianza y la presencia de Dios en la vida de Josué y de este pueblo, ¿no? Claro. Sea por la nube, sea porque estaba ahí Jesús Cristo, ¿no? O sea, como comentaste, o sea, nuestra vida no puede estar guiada por las circunstancias, ¿no? Pero sí por la confianza en Dios, ¿no? Y Josué recibió la promesa de que Dios estaría con él. Recuerda que también vimos que el pueblo le dijo, esfuérzate y anímate, y que Dios esté contigo. En el capítulo 1 también el pueblo le dijo, los espías fueron con Rahab y regresaron con un informe diciendo, los enemigos saben que Dios está con nosotros. Y Dios cumple su promesa teniendo este encuentro. Ahora Jesús le pregunta a Josué con esta respuesta de no, yo soy el príncipe. Ahora Dios le dice, ¿tú con quién estás? ¿Estás de mi lado? ¿Me vas a obedecer? ¿O estás pensando? Porque dice Josué que estaba cerca de Jericó. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría haciendo en ese momento Josué? ¿Estaría pensando alguna estrategia militar? Dice que iba solo. Yo me puse a pensar, ¿qué estaba haciendo solo? ¿Por qué está tan cerca de Jericó? Y yo creo que Dios le dice, no, ¿tú con quién estás? Y entonces cuando se da cuenta dice que se postró y adoró. Claro. Cuando tenemos estos encuentros con Dios, lo único que podemos hacer es adorarlo. No hay otra respuesta. Dios le dice que lo tiene que reconocer como aquel que dirige y gana las batallas. Y eso debe ser nuestra oración todos los días. Y Josué pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y entonces entendió Josué que un líder no es aquel que gobierna a los demás, sino que es gobernado por Dios, ¿no? Así como lo fue Moisés. Y lo veíamos en la lección, ¿no? Con Pedro, con todo esto del liderazgo, el temor de Dios, la palabra. Entonces Dios va a dar instrucciones antes, durante
y después de la batalla. Eso es lo que se va a empezar aquí a reflejar. Antes, durante y después de la batalla. Esas son las expresiones claves que vamos a ver a través de todo el libro, ¿no? Me gustaría que lo puntualizaras muchísimo, porque si algo debemos recordar del libro de Josué, de cómo Dios trabaja, es el hecho, lo que tú estás mencionando, los tres puntos claves, antes, durante y después, ¿no? Antes, durante, porque esto es diario. Sí. O sea, en realidad nosotros estamos librando batallas de manera continua, sí, diarias, como dice Juliana, diarias. Y nosotros necesitamos estar preparados desde antes para que demos pleito bien y posteriormente obtengamos el triunfo. Bueno, eso es lo que Claro. tú lo dices de una manera y yo lo veo de acuerdo con mi experiencia, ¿no? Porque es tremendo, esa es la realidad del cristiano. Cuando escuchamos el consejo, conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo, eso significa que vamos a estar siempre listos, ayer, hoy y mañana, ¿no? Como lo digamos, ¿verdad? Y no solo escucharlo, porque quiero enfatizar la última frase de este capítulo, perdón. Y dice, y Josué así lo hizo. No, sí. O sea, no solo escuchó las instrucciones antes, durante y después de la batalla, sino que así fue y lo hizo. Entonces, esa es la invitación que estos versículos nos dan. En primer lugar, celebremos la Pascua como hermandad, apoyándonos unos a otros, en la unidad, en el temor a Dios, como decía, no temiendo a las circunstancias, no temiendo a los hombres, sino a Dios, caminar en la palabra, ser guiados por sus instrucciones y obedecerle, mantenernos. Entonces, no sé si quieren comentar algo más que les haya llamado la atención de este capítulo. No, yo creo que es eso, ¿no? Es superar las circunstancias, ¿no? Superar el miedo, ¿no? O sea, tener que la confianza en Dios sea siempre el primero, y este paralelo con nuestro día a día es bien interesante, ¿no? De empezar con oración y batallar todo el día junto con Jesús, y por la noche, ¿no? Agradecer que una batalla más pasó, ¿no? Esto creo que es el mensaje principal, ¿no? que traemos aquí del estudio, para mí. Muy amable. Si no quieres agregar algo, Juliana. No, esta cuestión de la confianza en Dios, ¿no? Estos días yo siempre escucho las personas hablando de que sienten, piden el sueño porque están preocupadas. Y estos días yo empecé a reír así, no digo porque sería un poco grosero, pero ¿qué pienso? Es que quien quita mi sueño es Tiago, mi hijo. Yo estoy preocupada, pero duermo, porque confío en Dios. No tienes insomnio, Sí, ¿verdad? no, porque de verdad, si confiamos y sabemos que nuestra vida está entrega a Él y que Él que nos conduce, no tenemos que nos preocupar. Vamos a pasar por muchas cosas, sabemos que tenemos cosas que pasan con todos, pero no es esto que hay que quitar nuestro sueño, ¿no? Estoy con insomnio por preocuparme. Sí, es cierto. Nuestra confianza radica en Dios, y como bien decía Job hace un rato, ¿verdad? No solamente es cuestión teórica, no solamente es cuestión de escuchar, sino ponerlo en práctica, ¿no? Y me gusta cómo termina el capítulo 5 cuando dice, y Josué así lo hizo. Creo que es una pequeña sugerencia, ¿verdad? Para que nosotros también lo hagamos de la misma manera, no solamente escuchar, sino como dices tú, no te quita el sueño, esas preocupaciones, te los quita, más bien estás ocupada en tu tarea de madre, ¿verdad? Pero confiada en que Dios te va a seguir ayudando continuamente. Lo mismo deseamos para cada uno de ustedes. Hoy yo escuchaba una presentación acerca del poder de la simplicidad. O sea, que la simplicidad tiene mucha fuerza, que para ser simples es difícil, es más fácil ser complejo, ¿no? O sea, como Josué, él podría decir, no, tengo una pregunta, no, pero no sé si es eso, no, déjame reunir aquí
unos para ver si es eso que tenemos que hacer. No, él simplemente, ¿no? La acción más simple es tomar la acción, es, ok, entonces vamos, ¿no? Así como id, ¿no? Así como Jesús siempre decía, ¿no? Ustedes tienen que tomar una acción, no es de, no, pero a ver, explícame mejor, ¿no? ¿Por qué no revisamos esto después? No, o sea, es la acción que es lo más simple, al mismo tiempo es lo más difícil, ¿no? O sea, es confiar y avanzar, ¿no? Entonces, ese poder de la simplicidad que está siempre en la Biblia, mucha gente cree que la Biblia es súper compleja, pero la verdad el mensaje es muy simple, ¿no? O sea, es amor, es confiar, ¿no? Es seguir adelante, ¿no? Entonces, con eso, con la simplicidad, yo creo que ahí sí entendemos el real mensaje, ¿no? Que nos trae Dios. Cierto. La próxima semana seguiremos con el capítulo 6, ¿verdad? De Josué. Les invitamos para que estén con nosotros. Esperamos de que hayan disfrutado de este estudio de una porción de la Sagrada Escritura, que nuestra intención es verla versículo por versículo. Les voy a invitar para que escuchemos y nos unamos a una oración, pero ahora en portugués. Juliana, si eres tan amable en terminar este estudio con una oración. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por essa oportunidade. Seja a oportunidade de receber nossos irmãos da igreja aqui em nossa casa, estudarmos e termos a oportunidade de distribuir isso para mais pessoas. Peço, Senhor, que esteja conosco durante esta noite, envie nossos irmãos bem para casa, cuide de nós e que nos prepare muito bem para a próxima semana. Isso é o que eu te peço e agradeço, pelo amor de Jesus. Amém. Amén. Amén, gracias, buenas noches, hasta el próximo estudio. Adiós. Bye. Nos vemos la próxima semana. Así es. Hasta el